El hidrófono, ciencia marina para escuchar. Un podcast del Instituto Español de Oceanografía. Te dejamos con el oceanógrafo Pablo Rodríguez Ros. Bajo la aparente calma que muestra la superficie del océano, encontramos una multitud de riesgos para los ecosistemas marinos, pero también para las sociedades humanas. Algunos de ellos son las mareas rojas de algas tóxicas, los tsunamis, las olas de calor marinas o las erupciones volcánicas en tierra que llegan al mar, como fue el caso de la erupción del volcán de La Palma en Islas Canarias. El océano es, nunca mejor dicho, un mar de riesgos. No obstante, las ciencias marinas nos aportan la capacidad de aprender acerca de los mismos y, de esta manera, adaptarnos mejor a sus impactos. Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos ¿qué podemos hacer nosotros para lograr un océano más seguro? Pues este es precisamente uno de los objetivos de la década de los océanos de Naciones Unidas. Así, según esta organización internacional, un océano seguro sería aquel en el que la vida y los medios de subsistencia están protegidos de los peligros relacionados con el océano. En este cuarto episodio de El hidrófono, Ciencia Marina para Escuchar, conversaremos acerca de cómo los científicos marinos nos ayudan a lograr un océano más seguro. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Francisco y a Tomás. Francisco es investigador del grupo de microalgas nocivas y ecología del plancton del Centro Oceanográfico de Vigo, del Instituto Español de Oceanografía. Estudia especies nocivas y tóxicas de fitoplancton, especialmente dinoflagelados. En sus trabajos, en colaboración con sus colegas nacionales e internacionales, le interesa relacionar los resultados del laboratorio sobre cultivos con las observaciones de proliferaciones en el medio natural, para así poder comprender mejor los mecanismos que facilitan y condicionan el desarrollo de las mismas. También trabaja en la identificación y detección de especies y distribución mediante biología molecular y microscopía, realizando, por ejemplo, análisis de toxinas, pigmentos, parámetros fotosintéticos, así como su variación en distintas condiciones de cultivo. Por otro lado, Juan Tomás Vázquez, es licenciado en Ciencias Geológicas, en especialidad en Geología y Dinámica Estructural por la Universidad Complutense y es doctorado por la misma universidad, con una tesis que se llamó Estructura del margen septentrional del mar de Alborán. O sea que ya lo que sabemos de Tomás es que es un geólogo. Entre 1986 y el 1993 formó parte del Servicio de Geología Marina del Instituto Geológico y Minero de España, el IGME, y desde octubre de 2007 es investigador, se incorporó como investigador al Instituto Español de Oceanografía, concretamente especializado en temas geológicos. Hola Francisco, hola Tomás, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues como bien sabéis, este podcast es para hablar de la década de los océanos, ¿no? Y concretamente siempre empezamos con la visión. Y la visión de la década de los océanos de Naciones Unidas es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Hoy estamos hablando de uno de sus objetivos, que es un océano seguro. Según Naciones Unidas, un océano seguro es aquel en el que la vida y los medios de subsistencia están protegidos de los peligros relacionados con el océano. ¿Qué pensáis vosotros de esta definición de un océano seguro? ¿Qué es un océano seguro para vosotros? ¿Quién empieza? Adelante, Tomás, por favor. Bueno, como decía, yo soy geólogo. Entonces, yo miro la seguridad desde el punto de vista de los riesgos geológicos. ¿Cómo afecta la dinámica geológica al mar, a los ecosistemas? En ese sentido, pues para mí un océano seguro sería aquel en el que conocemos cuáles son los riesgos geológicos, cómo pueden afectar al fondo marino, sean las fallas o sean pliegues o volcanes, y cómo esa actividad geológica está afectando a los ecosistemas bentónicos o puede influir incluso en la generación de olas de tsunami que pueden afectar a las costas. Entonces, sobre todo es el conocimiento de esos procesos y tener también el suficiente, llevar la educación a la población para que conozca esos procesos y cómo sentirse, cómo vivir con ellos y sentirse seguros frente a esos procesos. ¿Y tú, Fran, cómo lo ves? En mi caso, pensando por ejemplo, en especies tóxicas de microalgas que puedan proliferar en el mar y que esas toxinas puedan llegar a otros organismos que potencialmente podemos consumir, ¿no? Pensando en un océano seguro es aquel que, bueno, desde el punto de vista de las actividades humanas, ¿no?, nos permite, obtener recursos de forma segura y también poder
disfrutar del mar para otro tipo de actividades, ¿no? Y en este caso, todo lo que sean influencias de las actividades humanas que desestabilicen los ecosistemas y puedan provocar de forma artificial las proliferaciones, por ejemplo, de fitoplancton tóxico y que esto afecte a la disponibilidad de los recursos y actividades socioeconómicas, pues esto es un problema, ¿no? Y sobre todo, dado que la producción en las zonas costeras es más elevada y es donde se concentra también mucha población y mucha influencia del hombre en este momento, pues es un poco, ¿no?, intentar llevar el equilibrio de ambas cosas, lo cual no es fácil, ¿no?, en zonas densamente pobladas, ¿no? Y yo lo pienso un poco desde ese punto de vista, sí. Bueno, pues como acabamos de ver, tenemos a dos personas que trabajan en conseguir un océano seguro, pero desde dos temáticas diferentes, como son la geología y los ecosistemas planctónicos. Yo os quería preguntar ahora, ¿cuál es la situación actual de los mares y océanos en esta cuestión, en cuanto a un océano más seguro? ¿Es un océano que es más seguro ahora? ¿Lo es menos? ¿O vamos a mejor? ¿Vamos a peor? ¿Qué opinión tenéis? Es fundamental tener un buen conocimiento del mar. Entonces, la seguridad, digamos, tal como se ha afectado por los sistemas naturales, sería la misma. Lo que pasa que al tener un mejor conocimiento cada vez de cómo son tanto la columna de agua como los fondos submarinos, vamos conociendo también más cómo son los peligros que pueden afectar a esos fondos. O sea que es fundamental, por un lado, tener un buen conocimiento, que es un poco lo que uno de los puntos que decía, ¿no?, la década del mar, un buen conocimiento de los océanos, por ejemplo, de nuestro punto de vista, la batimetría, se conoce casi mejor cómo es la morfología de la Luna, la morfología de Marte, que la morfología de los fondos marinos. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en conocer cómo son los fondos marinos para poder determinar bien los puntos donde se pueden generar los riesgos geológicos que pueden afectar luego a la columna de agua y a los ecosistemas, sobre todo bentónicos. Entonces, desde ese punto de vista, está aumentando la seguridad en el sentido de que tenemos cada vez un mejor conocimiento, pero falta mucho camino todavía para poder decir que tenemos un más seguro. Totalmente de acuerdo, ¿no? El tema de los ecosistemas y la presión humana y también de los factores que están cambiando debido al cambio climático, ¿no? Todo esto ahora lo podemos monitorizar en tiempo real en zonas muy remotas también, con lo cual tenemos una idea mucho más completa, ¿no?, de cómo se interrelacionan las diferentes zonas del océano, tanto en océano abierto como en zonas costeras. Y en ese sentido es más seguro porque podemos prever, incluso con modelos y herramientas predictivas, podemos adelantarnos en el tiempo a cosas que pueden suceder y que antes, pues como era el pronóstico del tiempo, ¿no? Ahora es mucho mejor el pronóstico del tiempo, pues un poco en el mar se intenta ir hacia eso que parecía imposible hace no demasiado tiempo y ahora cada vez es más realista poder integrar eso, información físico-química, geológica, biológica, para entender mejor cómo pueden evolucionar los ecosistemas. Y es una ventaja porque podemos ver lo que estamos haciendo mal y lo que se está haciendo mejor para intentar no desviarnos del mejor de los caminos, ¿no? Y bueno, ahí ya entran otro tipo de temas políticos, etcétera, pero yo creo que incluso también a nivel político hay ahora más concienciación o hay más información disponible y la sociedad también está más concienciada y esto también es una presión positiva a la hora de poder intentar, ¿no?, revertir cosas que se han ido haciendo mal durante el siglo XX, que ahora el siglo XXI tenemos cada vez como una cuenta atrás, ¿no? Y hay que ponerse las pilas, ¿no? Y con el desarrollo tecnológico, pues cada vez es más posible cambiar cosas mucho más pronto que antes, que era como mucho más difícil enfrentarse, ¿no?, a estos retos con el océano. Hay una cosa muy bonita en este aspecto. En el norte, en la zona de Vizcaya, cuando empezó toda la siderurgia, lo que se hacía con los residuos de la siderurgia pues era echarlos al mar. Como consecuencia de eso, se han generado unos depósitos en las playas, en algunas playas concretas, que son depósitos de la propia siderurgia. O sea que en prácticamente 50, 70 años han construido unas playas a partir de depósitos de siderurgia.
sea que es impresionante cómo el mar es capaz de transformar unos residuos luego en un material que es casi geológico y que ahora ya está perfectamente integrado en el paisaje de la costa. Sí, sí, no, es muy interesante. Claro, cuando hablamos de un océano seguro, hablamos de seguridad y una de las cosas que supongo que a muchas de las personas que nos están escuchando se les vendrán a la cabeza es el riesgo, ¿no? Es el riesgo. Y claro, vosotros trabajáis en dos temas bastante diferentes, como decíamos al principio, pero sí que me consta que en ambos el tema de la evaluación del riesgo o, por ejemplo, poder predecir determinados eventos es ahora mismo un hot topic, ¿no? Es ahora mismo un tema muy caliente en investigación científica. Entonces os quería preguntar, por ejemplo, a Fran, concretamente, ¿podemos predecir los eventos de mareas rojas, de dinoflagelados, o podremos llegar a hacerlo? Y a Tomás, pues si nos puede contar si hay algún evento geológico, supongo que mucha gente piensa en los tsunamis o cosas así, que en cierto modo se pueda predecir o no. Si se pueden predecir, sí, y de hecho hay herramientas ya predictivas puestas al servicio de algunos sistemas de control, de monitoring de fitoplancton, ¿no? Para intentar adelantarse a las proliferaciones. Y cada vez son más fiables, pero es todavía una aproximación que está todavía en desarrollo porque es un tema en el que entran muchos factores que son complejos de establecer pero bueno, cada vez más somos capaces de predecir los ciclos estacionales y la evolución de las poblaciones, ¿no? Luego lo que pasa es que pues tienes otros factores cada año que cambian el patrón esperado y te producen pues proliferaciones de otro tipo. Por ejemplo, aquí hace 4 años hubo una marea roja excepcional de un alga que produce toxinas paralizantes y coincidió también con temas meteorológicos muy excepcionales, como unas lluvias muy fuertes al principio de verano que cuando ya no tocaban, ¿no? Y casualmente con una subida de temperatura muy brusca, un invierno muy seco, hubo muchos incendios también en la zona y se cree que influyó tanto todos estos factores, ¿no? Incluso la escorrentía de los ríos que trae muchos nutrientes, unida al tema de los incendios tan de moda este verano también, ¿no? Y todo esto son factores que meten nutrientes, que alteran las condiciones meteorológicas y que producen distorsiones, ¿no? Pero bueno, las herramientas predictivas son un objetivo y de hecho hay proyectos europeos, yo participo también en uno en el que hay grupos en los que están trabajando en este tipo de aproximaciones. Sí. Desde el punto de vista de la geología, predecir es más complicado, porque los procesos geológicos son muy lentos. Estamos hablando de que pueden ser pocos milímetros al año el movimiento que puede tener una falla, pero sin embargo llega un momento en que se acelera muy rápido y puede tener pues movimientos de kilómetros hora. Entonces, claro, pasamos de un movimiento muy lento a un momento muy rápido que es en el que se genera el terremoto. Y el terremoto pues ya desencadena tanto el salto de falla como posibles deslizamientos que puede haber el terreno y todo ello es lo que genera luego el tsunami. Entonces, predecir es más complicado y lo que se hace son trabajar en los sistemas de alerta temprana. Entonces, conocer bien cuáles son las fallas que pueden generar terremotos, en qué partes de los márgenes continentales se pueden producir deslizamientos y cómo sería el tsunami que generaría tanto el salto de falla como el deslizamiento. Entonces, hay herramientas para hacer estos sistemas de alerta temprana de forma bastante automática. Por ejemplo, aquí en España trabajamos con la Universidad de Málaga, con el grupo de ecuaciones diferenciales. Con ellos lo que hacemos son simulaciones de cómo serían los tsunamis que generarían los sistemas geológicos que nosotros observamos en los fondos marinos. Ya a la vez ellos mismos trabajan con el Instituto Geográfico Nacional y están haciendo librerías de cómo son los posibles escenarios de tsunamis. Entonces, cuando se genera un terremoto, pues ya automáticamente el Instituto Geográfico Nacional valora si ese terremoto puede ser generador de tsunami y cómo sería, a partir de las librerías que están ya hechas, cómo sería el tsunami que se generaría. Entonces, no es una predicción, pero sí es un sistema de alerta temprana, sobre todo para la población.
Qué interesante. Avanzando un poco más en nuestra conversación, tal y como indica Naciones Unidas, para lograr el océano que queremos necesitamos soluciones científicas oceánicas transformadoras para el desarrollo sostenible, que conecten a las personas con el océano. Y yo aquí, llegados a este punto, os quería preguntar, ¿qué proyectos estáis llevando a cabo para conseguir precisamente un océano más seguro? Al fin y al cabo, os estoy preguntando cuál es vuestra misión en esta cuestión. Bueno, nosotros en el grupo de microalgas nocivas hemos trabajado, en diferentes proyectos relacionados, por ejemplo, con el síndrome de la ciguatera, que es una intoxicación alimentaria por consumo de pescado, pescado en zonas típicamente tropicales o subtropicales, y que en los últimos años también está es un tema importante en Europa, tanto por importación de pescado como por casos locales, como ha habido en Canarias, ¿no? Por consumo de pescado con estas toxinas. Entonces, un poco intentando entender pues por qué no había noticias de esto y ahora sí, ¿no? Siempre piensas otra vez en el calentamiento, en el cambio climático. Entonces, estudiando la distribución de estos organismos, las especies, su contenido en toxinas. Y ahora mismo, todo esto, en el caso de Canarias, hay un estricto control por las autoridades a la hora de la comercialización, las tallas, los pesos, todo esto, ¿no? Es información que recabas desde diferentes instituciones y perspectivas y que al final sirven para que haya un consumo seguro, en este caso, de pescado. En el caso de las rías gallegas, pues también trabajamos con diferentes especies, con perfiles de toxinas diferentes, también intentando entender también cómo les afectan esos cambios en parámetros ambientales o interacciones biológicas no solo entre fitoplancton, sino también, por ejemplo, hemos empezado una colaboración con la Universidad de Vigo para estudiar interacciones con praderas submarinas, por ejemplo, un poco conectándolo con lo que es la degradación de ecosistemas y conservación, ¿no? Siempre son temas que merece la pena investigar y poder justificar, porque está muy bien conservar los ecosistemas, etcétera, pero también hay que pensar que las actividades humanas facilitan los recursos a mucha gente y de eso depende el trabajo de la gente, ¿no? No solo de la pesca, de recursos de acuicultura, etcétera, y a la hora de gestionar los ecosistemas hay que tener en cuenta todo y ser capaces de justificar, ¿no? Porque tenemos que hacer ciertas actuaciones que van a permitir conservar o preservar ecosistemas y no solo los ecosistemas por lo bonitos que son, sino porque los recursos que de ellos extraemos dependen también de esta conservación, ¿no? Que a veces cuesta explicarlo, ¿no? Y nosotros desde nuestro grupo intentamos un poco poner nuestro granito de arena estudiando estas microalgas tóxicas, ¿no? En general. Pues nosotros, pertenezco al grupo de geociencias marinas. Es un grupo curioso dentro del IO porque está formado tanto por geólogos como por bentólogos. Entonces ya da una idea de la interacción que tenemos. Sí, explica que es un bentólogo. Perdón. Bueno, pues son biólogos especializados sobre todo en las especies que viven en el fondo, las especies que viven tanto sobre el sedimento o sobre las rocas, como sobre dentro de los sedimentos. Y entonces, como decía, pues ahí vemos ya que hay una relación bastante estrecha entre nosotros. Trabajamos desde el punto de vista de la geología en tres aspectos, que sería por un lado el estudio de las fallas activas y de los deslizamientos que pueden generar también esas fallas. Por otro lado, los volcanes activos. Aquí trabajamos con físicos de Canarias. Es difícil estudiar un volcán activo, entonces, claro, cuando es activo, pues es muy realmente cuando lo ves en erupción, y entonces es muy difícil poder situarte en un contexto global de todas Canarias. Solamente vamos donde tenemos evidencia de que hay actividad. Y también estudiamos el efecto de las corrientes de fondo tanto sobre sedimentos como que puede producir acumulaciones de sedimentos en distintas zonas, como erosiones de sedimentos en otras zonas. Eso afecta también a los a los hábitats bentónicos, porque los puede enterrar o los puede erosionar y llevarse el sustento de esos organismos. Y a la vez, esas tres líneas están relacionadas con peligros geológicos. Por un lado, como te decía, movimientos de fallas y deslizamientos de tierra,
la erosión que producen las corrientes de fondo o los procesos volcánicos. Y ahí todo junto, además, también afecta al ecosistema bentónico, a los hábitats bentónicos, mejor dicho. Una falla o un deslizamiento se puede llevar toda por ejemplo, una playa de pesca y todos los organismos que están situados sobre esa zona. Puede generar olas de tsunami que pueden afectar a los organismos que están en las rocas situadas cerca de la costa. O sea que hay una interrelación bastante fuerte de los procesos geológicos y cómo están afectando a esos hábitats, tanto en islas como en montes submarinos, que es donde tenemos una actividad bastante fuerte, como en las zonas costeras. Claro, ahora mismo mucha gente escuchándote hablar, Tomás, estará pensando o acordándose, mejor dicho, de la erupción del volcán de La Palma, que sucedió hace relativamente poco, y tal vez sea menos la gente que se acuerde que el IEO se desplazó hasta allí, el Instituto Español de Oceanografía, a trabajar, y concretamente a mí me consta que gente de vuestro grupo de investigación estuvo allí. Y no sé si podrías contar un poco cuál fue la función no tanto del IEO en general, sino de concretamente vuestro grupo de investigación en aquella erupción que como comentaba Fran antes también, las cosas que pasan en el océano pues impactan a los ecosistemas marinos, pero también a la economía y a la sociedad. Pues fue una cosa curiosa. La principal actividad sísmica empezó una semana antes de la erupción, pero los primeros enjambres ya empezaron en el 2018. Nosotros en el 2018 ya fuimos a hacer un reconocimiento de la zona por si había alguna evidencia de que pudiera haber una erupción. En aquel momento no vimos ninguna, nada significativo, pero ya luego cuando se produjo la erupción volvimos a ir rápidamente por si llegaban las lavas al mar, para de nuevo reconocer cómo estaban tanto los fondos desde el punto de vista geomorfológico, pero también desde el punto de vista de los hábitats bentónicos. Y una vez que llegaron las lavas al mar, sí que estuvimos estudiando el impacto de las propias lavas. Para ello habíamos hecho previamente la batimetría de la zona, con lo cual pudimos ver cómo iba cambiando los fondos marinos según llegaban las lavas, cómo se iban expandiendo por la plataforma de la isla y después por los cañones submarinos próximos a la isla, en el talud. Vimos cómo iban creciendo esos deltas de lava y vimos también cómo tanto la transferencia de calor al agua como la propia ceniza que iba cayendo también producía alteraciones sobre la columna de agua. Se producía una pequeña pérdida de pH en torno a los deltas de lava, una disminución, un aumento bastante fuerte de temperatura, pero siempre muy cerca a los deltas de lava. Pero sin embargo la ceniza estaba en toda la columna de agua. Vimos depósitos de ceniza allí donde bajamos el ROP, el sistema de observación remota que controlamos desde el barco, pues que ya sabes, lleva cámaras, lleva brazos para coger muestras. Pues vimos que en cualquier parte de la zona donde estuviéramos, tanto al norte de los deltas de lava como al sur, ahí había también depósitos de ceniza. Fue un impacto bastante fuerte de esa ceniza sobre el fondo marino. Veíamos como todos los organismos bentónicos, las esponjas, los gasterópodos, las langostas, los corales, estaban todos llenos de ceniza. Fue una cosa bastante impactante. Qué interesante. Y Fran, tú comentabas también el tema que ya lo has comentado varias veces de las algas tóxicas, ¿no? De las proliferaciones de algas tóxicas. Yo te quería preguntar, para que la gente lo sepa, aparte de que tengan una influencia sobre la salud humana, ¿las algas tóxicas tienen algún efecto nocivo también sobre los propios ecosistemas? Sobre los ecosistemas, las algas tóxicas en sí no, lo que sí, las toxinas pueden afectar a diferentes organismos en el ecosistema, ¿no? Y, por ejemplo, aves marinas, mamíferos, etcétera, pueden tener, pues, graves daños en la salud, incluso morir por ingestión de alimento que esté contaminado con las toxinas, ¿no? Porque se acumulan en el ecosistema. Y sí, pueden ser una amenaza. Hay uno de los casos así más llamativos en el de Carenia brevis, ¿no? En el Golfo de México, que produce unas proliferaciones impresionantes y que afecta
bueno, tanto al sector turístico, por supuesto, porque se degradan esas poblaciones, forman unas mareas rojas tremendas y entre el olor, etcétera, y sobre todo la fauna marina que muere por las toxinas que producen estas microalgas, que va desde peces hasta pues manatíes, etcétera, ¿no? Tiene un grave impacto. También eso, incluso pensamos en una ballena, pues también hay mortalidades de ballenas por toxinas paralizantes. En el caso humano, pues cuando los sistemas de control y monitoring son muy estrictos, si hablamos, por ejemplo, en Europa y en otros continentes también, dependiendo del país, y eso protege la seguridad del consumidor, pero los ecosistemas sí que se pueden ver afectados gravemente. Y bueno, en algunos casos son naturales porque siempre ha habido y va a haber proliferaciones naturales que puedan tener un grave impacto en el ecosistema, pero el problema es cuando nosotros incidimos en las condiciones y agravamos el problema o llevamos problemas a zonas que antes no tenían, ¿no? Claro. Y bueno, estamos hablando de problemas, de riesgos, de conflictos, de fenómenos que se producen y son ciertamente impredecibles, ¿no? Como el propio volcán de La Palma que comentabas, Tomás, que vosotros fuisteis unos años antes y que era muy complicado poder conocer que aquello iba a suceder. No obstante, bueno, para ir hacia un terreno un poco más optimista, yo os quería preguntar qué soluciones creéis que podéis aportar desde la investigación científica que realizáis desde el Instituto Español de Oceanografía, concretamente vosotros, a los distintos gobiernos, empresas o a la propia sociedad para lograr precisamente un océano más seguro. Pues en mi caso, nosotros lo que aportamos sobre todo es conocimiento del fondo marino. Entonces, cuanto mejor se conozca el fondo marino, mejor se pueden establecer los planes de prevención. Lo que te comentaba antes, los sistemas de alerta temprana. Bueno, pues conociendo bien las estructuras, se puede conocer cómo es el tsunami que se puede generar a partir de esa estructura. Pero si además tenemos un buen conocimiento de toda la batimetría del fondo marino, también los modelos que se hagan de ese tsunami tendrán mejor detalle y se verá mejor cómo puede impactar a distintas áreas costeras. Entonces, fundamentalmente lo que aportamos es conocimiento de la estructura, conocimiento del fondo marino. Pero a su vez, ese conocimiento del fondo marino también es muy importante de nuevo para los hábitats bentónicos, porque podemos con ellos ver cómo se distribuyen esos hábitats y ver qué zonas pueden ser más vulnerables de ser afectadas. Pues eso, fundamentalmente yo creo que lo que aportamos de mi grupo es ese aumento de conocimiento. Sí, a través de proyectos en los que puedas estudiar y seguir temas de series temporales un poco, ¿no? Para poder conocer cómo evolucionan los ecosistemas y si ahora tenemos, que a veces nos parece que todo es nuevo, etcétera, y a veces hay problemas que llevan ahí mucho tiempo, simplemente que no se podían muestrear o de forma tan repetitiva como ahora o en tanto detalle, ¿no? Y un poco intentar eso, diferenciar entre cosas que a lo mejor siempre han estado ahí y que tenemos que ser conscientes de que es un problema, digamos, pues por las condiciones naturales que tienen las diferentes regiones y otras zonas en las que obtengas resultados, pues que de repente empiezas a encontrar eso, un problema. Y si puedes relacionarlo eso, pues con alteraciones en el medio que pueden ser naturales, como una erupción, ¿no? Que también puede arrasar una zona bentónica, como tú decías, y la colonización de nuevas especies, de repente te cambia lo que tenías allí, ¿no? Pero si en vez de eso es un tema artificial por unos vertidos, por ejemplo, en una zona en la que haya un aumento de nutrientes y de repente empieza a haber ahí proliferaciones o otra serie de problemas, pues tú, pues como investigador, y pues tienes que denunciar con datos y con resultados que hay algo que no se está haciendo bien e intentar que eso llegue a quien tenga el poder para cambiar las cosas, ¿no? Porque nosotros pues no somos políticos ni nada. Nosotros todo lo que podemos hacer es usar nuestros medios y nuestro interés, nuestro trabajo para caracterizar eso, obtener más información del medio y en el caso de que veamos cosas que no que son un riesgo para el ser humano o para los ecosistemas, pues denunciarlo y no callarse, ¿no? Y el tema de la divulgación científica también a todos los niveles, pues lo veo súper importante, ¿no? Aunque sea dedicarle un par de días al año a hacer un taller en las calles y que la gente venga y hablar con la gente y explicarles
lo que hace, si un poco a nivel más del público, pues que si no podemos estar ¿no? Separados. Los investigadores de la sociedad, los políticos, es todo tiene que estar más integrado, ¿no? Sí, ahora con las estrategias marinas también se están haciendo muchas campañas, se están permitiendo monitorizar algunas, claro, no se puede monitorizar toda una demarcación marina, pero sí elegir algunos puntos concretos para que ver el estado de conservación del fondo marino, por ejemplo. En el entorno Gibraltar, pues hemos visto la macroalga esta invasora que ha llegado allí y está afectando muchísimo, por ejemplo, a gorgonias. Se pega a las gorgonias y las va ahogando, asfixiando. Entonces son temas que están aumentando el conocimiento que tenemos de cómo es la conservación. Y todo eso, como decía Fran, en realidad todo el conocimiento que generamos en realidad lo tenemos que llevar a aquellos políticos o a aquellos organismos encargados de esa gestión. Sí, ¿no? Y sobre todo yo la lección que también extraigo de vuestras reflexiones es que no haga falta no debería hacer falta, ¿no? Que erupcionara un volcán para que nos diéramos cuenta de la importancia que tiene el IEO, ¿no? Sino que día a día pues se pueden ir explicando las cosas que se hace y que no haga falta una catástrofe, ¿no? Que es algo semejante a lo que ha pasado con la pandemia de COVID, ¿no? Que hasta que no pasa algo así, pues mucha gente no se preocupa, por ejemplo, del salto de determinadas enfermedades desde los ecosistemas al ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Que parece que siempre necesitamos una desgracia para espabilar. O sea que, bueno, quien lo escuche que tome nota. Y ya para acabar, os quería hacer una petición. Os quería pedir que recomendéis algo a la gente que está escuchando este podcast que esté relacionado con el tema del que hemos hablado hoy, ¿no? Que puede ser un libro, una actividad, una exposición, películas, etcétera. Yo desde mi actividad recomendaría un documental que se llama La Gran Ola, que es un documental muy bien hecho sobre cómo fue el tsunami de 1755 en el Golfo de Cádiz, y que reunió a muchos expertos y donde se valora el riesgo de tsunami en el Golfo de Cádiz, que es el sitio de la península ibérica que tiene un mayor riesgo de tsunamis, de generación de tsunamis. Bueno, pues yo recomiendo un libro que se ha publicado este año además, que se llama Antropocéano, de Cristina Romera Castillo, que explica muy bien cómo funcionan los océanos a nivel global, cómo todo está interconectado y bueno, los problemas medioambientales asociados con el cambio climático, y no solo problemas, sino también pues cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Y para mejorar el estado de los océanos en general. Uh-huh. Qué curioso. ¿Antropocéano? Sí. Sí, Antropocéano. Lo han titulado. Ya sabéis que ahora también hay muchos trabajos en un nuevo periodo geológico que sería el Antropoceno, que es a partir de las señales humanas en los sedimentos. Sí. Pues muchísimas gracias a los dos, la verdad es que son muy buenas recomendaciones y bueno, si a alguien, aparte de coger vuestras recomendaciones, le apetece conocer más acerca de vuestro trabajo, qué tipo de investigaciones lleváis a cabo o habéis llevado a cabo, ¿dónde os pueden encontrar? Nosotros tenemos un blog, el blog de Geociencias Marinas del IEO. Entonces, ahora no me acuerdo. Bueno, pero seguro que si lo ponen en Google, blog Geociencias Marinas IEO, aparece. Ahí salimos, sí. Creo que además somos la primera referencia que sale poniendo Geociencias Marinas. Sí, nosotros tenemos una página web del grupo también que se llama VGOHAB, y yo escribo un blog también de temas de divulgación marina que se llama Fitopasión, así que por ahí hay donde buscar más temas. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por haberos pasado por aquí y nada, que la gente coja vuestras recomendaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Un abrazo. En este cuarto episodio del Hidrófono hemos conversado acerca de cómo podemos lograr un océano más seguro. Pese a que algunos riesgos oceánicos tienen una muy compleja solución, incluso podría decirse que imposible. Ahora bien, pese a los riesgos que entraña el océano, también nos aporta una gran cantidad de recursos vivos marinos que hacen que la alimentación e incluso la cultura de numerosas sociedades humanas sea la que es. Quédate escuchando el Hidrófono, porque en el siguiente episodio hablaremos de cómo podemos lograr una pesca sostenible y qué papel juega la agricultura para lograr un océano productivo.
El hidrófono, ciencia marina para escuchar. Es un podcast del Instituto Español de Oceanografía y EOCSIC, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Guión y locución, Pablo Rodríguez Ros. Edición, Enoc Martínez. Dirección, producción y difusión, Oikos MSP y Red Podcastidae.